El eco de las botas de caucho de Mateo contra el mármol del vestíbulo era el único ritmo que conocía su vida desde que se quedó solo con su hija, Sofía. Como conserje nocturno del Lumière Global, Mateo era un fantasma entre los rascacielos de la ciudad, un hombre que limpiaba las huellas del éxito ajeno mientras intentaba borrar las manchas de la precariedad en su propio hogar. Aquella noche, el aire en el piso 40 estaba cargado de una tensión eléctrica. La junta directiva acababa de cerrar un trato multimillonario, o al menos eso creían. Julián Varga, el joven y arrogante CEO cuya fortuna crecía tan rápido como su desdén por los insignificantes, salió de la sala de conferencias riendo a carcajadas. Mateo, concentrado en fregar una mancha de café cerca de la entrada, murmuró para sí mismo en su lengua materna, un hábito que usaba para mantener la calma. Paciencia, Mateo. Solo un par de horas más y podrás leerle ese cuento a Sofía antes de que despierte. Julián se detuvo en seco. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre la figura encorvada del conserje. Soltó una risa seca, esa que suena a superioridad barata, y se giró hacia sus socios. ¿Te escucharon eso? Y dijo Julián, señalando a Mateo con una copa de cristal. Aquí tenemos al filósofo de la fregona hablando solo en su dialecto. Es fascinante cómo algunos están diseñados simplemente para recoger los restos del mundo mientras balbucean cosas que a nadie le importan. Dime, Mateo, ¿el brillo del suelo te ayuda a entender que nunca saldrás de ese uniforme? Los socios rieron por compromiso, pero Mateo no bajó la cabeza. Se puso de pie con una lentitud que denotaba una dignidad antigua, una que Julián no podía comprar. En ese preciso momento, el teléfono de Julián vibró. Era una videollamada urgente de los inversores de Lyon, el grupo francés que sostenía el 60% de la infraestructura del nuevo proyecto. Julián palideció. Su traductor se había marchado hacía 10 minutos y su francés era, en el mejor de los casos, rudimentario. Al contestar, la pantalla mostró el rostro severo de Jean-Luc Moreau, quien hablaba a una velocidad vertiginosa. Gesticulando con frustración sobre un error crítico en la cláusula de propiedad intelectual que Julián no lograba descifrar. El pánico empezó a sudar por los poros del traje italiano del CEO. Fue entonces cuando el silencio del pasillo fue roto por una voz aterciopelada, precisa y con un acento parisino impecable. Monsieur Moreau, si vous me permettez, mon employeur peut très mal interprète les nuances du contrat technique. Le malentendu reside dans la section sur les brevets partagés, pas dans l'exécution. Julián se quedó petrificado. La copa de cristal casi se le resbala de los dedos. Giró la cabeza lentamente hacia el conserje. Mateo ya no miraba el suelo. Sostenía la mirada del CEO mientras seguía hablando con el hombre más poderoso de Francia a través de la pantalla. Explicando con una sofisticación lingüística que dejaría en vergüenza a cualquier diplomático. «Tenez-vous inquiétés pas», continuó Mateo con una calma gélida. «Je vais lui expliquer les détails en privé pour que nous puissions finaliser le accord immédiatement». Moreau, al otro lado de la línea, se detuvo, ajustó sus gafas y sonrió por primera vez en toda la noche, asintiendo con un respeto evidente hacia ese traductor inesperado que vestía un overol azul con manchas de cloro. Julián, con la boca entreabierta, solo pudo balbucear mientras Mateo colgaba la llamada por él. «¿Tú, cómo es que?» tartamudeó Julián, sintiendo que el suelo que Mateo acababa de limpiar se volvía repentinamente resbaladizo para él. Mateo dejó la mopa a un lado y se quitó los guantes de látex con una elegancia que hizo que su uniforme pareciera un traje de etiqueta. «Hijo», dijo Mateo, volviendo al español, pero con un tono que ahora mandaba en la habitación, la arrogancia es un idioma que se entiende en todas partes, pero que no abre ninguna puerta real. Antes de que usted naciera, yo dirigía la oficina de comercio exterior en Bruselas. Pero la vida da vueltas, y un padre hace lo que sea necesario por su hija. Ahora, si quiere salvar su empresa, le sugiero que me pida el favor de la manera correcta. Julián sintió un nudo en la garganta. El hombre al que acababa de humillar por su origen y su oficio era la única persona capaz de salvar su imperio de un colapso legal inminente. El CEO miró a sus socios, quienes observaban la escena con absoluta estupefacción. No era solo el dominio del idioma lo que los había desarmado, era la superioridad intelectual y moral que emanaba del hombre que, segundos antes, consideraban parte del mobiliario. Mateo caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que empezaban a palidecer con la llegada del alba. «Tengo exactamente 10 minutos antes de tener que ir a despertar a Sofía para la escuela», añadió Mateo, sin mirar atrás. «Use ese tiempo con sabiduría, señor Varga».
Porque mañana, podría ser yo quien decida si este suelo merece ser limpiado o si simplemente dejaré que su empresa se llene de polvo. Julián tragó saliva, dio un paso adelante y, por primera vez en su carrera, bajó el tono de voz hasta que fue casi un susurro avergonzado. Por favor, ayúdeme. Mateo se giró lentamente, una pequeña sonrisa cargada de ironía y cansancio asomando en sus labios. Sabía que a partir de ese momento, las jerarquías en ese edificio habían cambiado para siempre. Se acercó a la mesa de roble, tomó una de las plumas de oro de Julián y comenzó a tachar líneas del contrato que los abogados de élite habían pasado por alto. Pero que para un experto en derecho internacional eran trampas evidentes. Mientras escribía, Mateo pensaba en Sofía. Pensaba en que ella tenía razón. Su padre no era solo un héroe de cuentos, era un hombre que guardaba secretos en 5 idiomas distintos. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el rasgueo de la pluma sobre el papel. Julián observaba cada movimiento, dándose cuenta de que la verdadera educación no se lleva en el título, sino en la capacidad de mantener la gracia bajo presión. Esta cláusula, dijo Mateo en un francés susurrado, casi para sí mismo, es lo que nos separaba del éxito. Pero justo cuando Mateo terminaba de corregir el último párrafo, la puerta del ascensor privado se abrió de golpe, revelando a una figura que nadie esperaba ver a esa hora de la madrugada. Yemena Insed. Era la esposa de Julián, Elena, quien llegaba con el rostro desencajado y un sobre amarillo en la mano. Elena no era solo la esposa del CEO, era la heredera mayoritaria de las acciones que habían fundado Lumie Global, y su presencia en la oficina a las 5 de la mañana nunca era señal de buenas noticias. Se detuvo en seco al ver la escena. Su marido, el hombre que presumía de haber nacido para mandar, estaba inclinado sobre un escritorio mientras el conserje de la limpieza tachaba documentos con una autoridad que no admitía réplicas. ¿Qué está pasando aquí, Julián?, preguntó Elena, ignorando el saludo balbuceante de su esposo. He recibido una alerta del equipo legal en París. Dicen que alguien ha bloqueado la transferencia de activos. ¿Y tú, por qué permites que el personal de mantenimiento toque los contratos de la fusión? Julián intentó recuperar su compostura, pero su voz le traicionó. De Elena, no es lo que parece. Mateo, él acaba de salvar el trato con Moreau. Habla un francés que ni siquiera nuestros consultores de la Sorbona tienen. Elena entrecerró los ojos y se acercó a Mateo. Lo estudió con una mezcla de sospecha y curiosidad. Mateo, sin inmutarse, dejó la pluma sobre la mesa y se cruzó de brazos. La sofisticación que antes había mostrado en su voz ahora se reflejaba en su postura. Ya no era el hombre que pedía permiso para pasar con el carrito de limpieza. Era un jugador que conocía las reglas de un tablero que Julián apenas empezaba a comprender. No solo he salvado el trato, señora Varga, dijo Mateo, manteniendo un tono calmado y profesional. He evitado que su marido entregara el control de las patentes de inteligencia artificial a un fondo buitre que se oculta tras la fachada de Jean-Luc Moreau. El francés que usé no fue solo para traducir, fue para advertir a Moreau que yo sabía quiénes eran sus verdaderos socios en las Islas Caimán. El silencio que siguió fue tan pesado que el zumbido del aire acondicionado pareció un rugido. Elena abrió el sobre amarillo que traía y sacó una serie de fotografías y documentos. Sus manos temblaban ligeramente. Entonces tenías razón, susurró ella, mirando a Mateo. Llevo meses sospechando que había una fuga de información interna, pero mis investigadores no lograban dar con el punto ciego. Julián, este hombre acaba de hacer en 10 minutos lo que tú no has podido hacer en un año de gestión. Julián se desplomó en su silla de cuero, la arrogancia evaporada por completo. Se sentía pequeño en su propio imperio. Mateo, sintiendo que su tiempo se agotaba, miró el reloj de pared. Eran las 5:15. Como dije, tengo que irme. Mi hija no puede llegar tarde al colegio y hoy tiene un examen de matemáticas para el que estuvimos repasando anoche mientras yo pulía los pasamanos de la entrada. Espera, dijo Elena, dando un paso adelante para cortarle el paso, pero no de forma agresiva, sino con una urgencia casi desesperada. No puedes simplemente volver a recoger la basura después de esto. ¿Quién eres realmente? Un hombre con ese nivel de conocimiento no termina limpiando oficinas por accidente. Mateo suspiró. Sabía que una vez que se abría la caja de Pandora de su pasado, su anonimato, esa capa de invisibilidad que lo protegía de los fantasmas de su vida anterior, desaparecería. Fui el jefe de gabinete del Ministerio de Economía en mi país.
Pero cuando te niegas a firmar contratos que condenan al hambre a tu propia gente, los poderosos se encargan de que no vuelvas a encontrar trabajo ni como cajero de supermercado. Me exilié con Sofía cuando ella tenía solo 2 años. Aquí, nadie hace preguntas a un hombre con un uniforme azul. El uniforme es un disfraz de invisibilidad muy efectivo, señora Varga. La gente asume que si limpias el suelo, tu cerebro está tan vacío como el cubo de la fregona. Elena miró a Julián con un desprecio evidente antes de volver a centrarse en Mateo. Usted no va a volver a tocar esa fregona. Necesito un asesor personal de confianza, alguien que no pueda ser comprado porque ya ha sacrificado todo por su integridad. Le ofrezco el puesto de director de estrategia internacional, con un salario que no solo asegurará el futuro de su hija, sino que le devolverá el lugar que le corresponde en el mundo. Mateo miró a su alrededor. Vio el lujo, el mármol, las pantallas brillantes y la debilidad en los ojos de Julián. Sabía que aceptar significaba volver al nido de víboras que casi lo destruye años atrás. Pero luego pensó en el pequeño apartamento de una habitación, en las zapatillas de deporte gastadas de Sofía y en las noches que pasaba respirando vapores de amoníaco para poder comprarle un libro de cuentos nuevo cada mes. Aceptaré, dijo Mateo con una firmeza que hizo que Julián se estremeciera, pero con 3 condiciones. Primero, mi horario se ajusta al de mi hija. No hay juntas después de las 4 de la tarde. Segundo, el personal de limpieza de este edificio recibirá un aumento inmediato y un trato digno, empezando por una disculpa pública de su marido por sus comentarios de esta noche. Julián asintió rápidamente, como un niño regañado, temiendo que si decía algo más, Elena lo despojaría de su título allí mismo. ¿Y la tercera?, preguntó Elena con una sonrisa intrigada. La tercera es que yo mismo elegiré a mi equipo. Y no los buscaré en las universidades de la Ivy League, sino en los pasillos de servicio de esta ciudad. Se sorprendería de cuántos ingenieros, abogados y poetas están limpiando sus baños porque nadie se molestó en preguntarle su nombre en otro idioma que no fuera el de la necesidad. Elena asintió, extendiendo la mano para sellar el trato. Mateo le estrechó con fuerza, pero justo cuando se disponía a recoger sus cosas para marcharse, el teléfono de la oficina principal empezó a sonar con una insistencia maníaca. No era una llamada normal. Era una alerta roja del sistema de seguridad informática de la empresa. Julián se abalanzó sobre la pantalla de su escritorio. Su rostro pasó de la vergüenza al pavor absoluto en segundos. Alguien está vaciando las cuentas de garantía del proyecto León, gritó. Ahora mismo. Están usando mis propios códigos de acceso. Elena, juro que yo no he hecho nada. Mateo se acercó a la pantalla, apartando a Julián con un movimiento fluido. Sus ojos escanearon las líneas de código que parpadeaban en rojo. Su mente, entrenada en la gestión de crisis financieras internacionales, empezó a conectar los puntos con una velocidad que Julián nunca podría alcanzar. No es un hackeo externo, sentenció Mateo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Es una ejecución programada. Alguien sabía que esta noche se cerraría el trato y dejó un caballo de Troya en el servidor. Y lo más interesante no es a dónde va el dinero, sino quien activó la secuencia desde dentro de este edificio hace menos de 5 minutos. Elena palideció y miró hacia la puerta del ascensor, que seguía abierta. Un escalofrío recorrió la habitación cuando se dieron cuenta de que, en medio de la discusión, uno de los socios de Julián, el que más se había reído de las bromas sobre Mateo, había desaparecido discretamente. ¿Dónde está Garrido?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Mateo no respondió de inmediato. Estaba rastreando la señal de salida de los fondos. Está intentando salir por el garaje del sótano. Si llega a la red externa fuera del firewall del edificio, el dinero desaparecerá en el éter de las criptomonedas y no habrá forma de recuperarlo. Sin pensarlo, Mateo tomó el radiotransmisor que todavía llevaba colgado del cinturón de su uniforme de conserje. Atención, equipo de seguridad del muelle de carga. Aquí Mateo. Bloqueen la salida 4X inmediatamente. No dejen salir al sedán negro del socio Garrido. Repito, cierren las compuertas de presión ahora. ¿Crees que te harán caso?, preguntó Julián, incrédulo. Eres el de la limpieza para ellos. Para usted soy el de la limpieza, respondió Mateo sin dejar de mirar la pantalla, pero para ellos soy el hombre que les ayuda con los préstamos de emergencia y el que conoce los nombres de sus hijos. En este edificio, el verdadero poder no siempre lleva corbata.
A través de las cámaras de seguridad, vieron cómo las pesadas puertas de acero del garaje se cerraban justo antes de que el coche de Garrido pudiera atravesarlas. El socio salió del vehículo, gritando y gesticulando, pero fue rodeado rápidamente por 3 guardias de seguridad que, habitualmente, apenas recibían un saludo de su parte, pero que ahora actuaban con una precisión militar bajo las órdenes de la voz que salía del radio. Sin embargo, la victoria fue efímera. En la pantalla de Mateo, una nueva ventana de chat se abrió, enviada desde una dirección encriptada que no pertenecía a Garrido. El mensaje estaba escrito en un dialecto francés antiguo, casi cifrado, que solo alguien con una educación muy específica podría entender. Mateo leyó el mensaje y su rostro, por primera vez en toda la noche, mostró una grieta de verdadero temor. El mensaje no hablaba de dinero ni de contratos. Decía: sabemos que has vuelto al juego, Mateo. Y sabemos dónde estudia Sofía. El aire pareció abandonar los pulmones de Mateo. No se trataba de una estafa corporativa común. Su pasado, el mismo que lo había obligado a esconderse tras una mopa y un cubo de agua, lo había encontrado en el lugar menos pensado. Giró la cabeza hacia Elena y Julián, pero sus ojos ya no veían la oficina de lujo, veía las calles de Bruselas. Las sombras de los hombres que lo habían perseguido y el peligro real que ahora acechaba a lo único que le daba sentido a su vida. Tengo que irme, dijo Mateo, su voz ahora ronca y urgente. Sofía está en peligro. Te pondré escolta, llamaré a la policía, reaccionó Elena, captando la gravedad de la situación. No, interrumpió Mateo, recogiendo su chaqueta vieja. La policía no puede detener a esta gente. Si ellos están aquí, significa que el trato con León fue solo una distracción para hacerme salir de las sombras. Garrido no era el cerebro, solo era el cebo. Corrió hacia el ascensor, dejando atrás los contratos multimillonarios y la promesa de una vida de lujos. Mientras las puertas se cerraban, vio la imagen de sí mismo en el espejo del ascensor, un hombre con uniforme de conserje, pero con los ojos de un león acorralado. Al llegar al vestíbulo, no se detuvo a saludar a sus compañeros. Salió a la calle donde el primer sol de la mañana empezaba a teñir el cielo de un naranja sangriento. Su viejo coche, un modelo desvencijado que contrastaba con los deportivos del aparcamiento, rugió al arrancar. Mateo conducía como si la vida le fuera en ello, esquivando el tráfico temprano con una destreza que delataba años de entrenamiento en evasión. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si ellos lo habían encontrado, significaba que alguien dentro de su red de seguridad en el exilio lo había traicionado. Al llegar a la pequeña escuela de ladrillo rojo en las afueras, el corazón le martilleaba contra las costillas. Vio a Sofía bajando del autobús escolar, con su mochila de flores y su sonrisa inocente, ajena al hecho de que su padre acababa de derribar un imperio y desenterrar una guerra en una sola noche. Mateo saltó del coche antes de que terminara de frenar. «¡Sofía!», y gritó, corriendo hacia ella. La niña se giró, sorprendida de ver a su padre a esa hora y en ese estado. «Papá, ¿qué haces aquí? Dijiste que hoy vendrías a buscarme después del examen». Mateo la abrazó con una fuerza que casi la deja sin aliento, escaneando los alrededores con ojos de halcón. Fue entonces cuando lo vio, un todoterreno negro con los cristales tintados estacionado al otro lado de la calle, con el motor encendido y un hombre en el asiento del pasajero que sostenía un teléfono, apuntando directamente hacia ellos. No era una cámara para una foto, era un dispositivo de reconocimiento facial de grado militar. Mateo no lo dudó. Subió a Sofía al coche, ignorando sus preguntas confundidas. «Cariño, vamos a jugar al juego de la aventura secreta que practicamos, ¿recuerdas?». El de no preguntar y esconderse en el suelo del coche. «¿Qué es por los hombres malos otra vez, papá?», preguntó la niña, su voz pequeña y llena de una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. «Hoy no, mi vida. Hoy es porque tu padre se olvidó de que los fantasmas no saben hablar francés», respondió él, arrancando el coche con un chirrido de neumáticos. Mientras se alejaba, Mateo miró por el retrovisor. El todoterreno negro no lo seguía. En lugar de eso, otro coche igual apareció desde una calle lateral, cerrándole el paso en la siguiente intersección. Estaba atrapado en un perímetro que se cerraba rápidamente. Pero Mateo conocía esta ciudad mejor que los hombres de los trajes oscuros. La conocía desde las alcantarillas que había limpiado hasta los áticos que había abrillantado. Dobló por un callejón estrecho,
rozando las paredes con el chasis, y se dirigió hacia una zona de almacenes abandonados cerca del puerto. Allí, escondido bajo una lona llena de polvo en un depósito que figuraba como propiedad de una empresa fantasma desde hacía una década, lo esperaba su último recurso. Al llegar al almacén, Mateo bajó a Sofía y la llevó a una habitación segura reforzada con acero. Y quédate aquí, no abras a nadie que no use nuestra clave de música. Luego, se dirigió al fondo del local y retiró la lona. No era un coche, era una consola de comunicaciones satelitales de alta potencia y una caja fuerte empotrada en el suelo. La abrió con una combinación que no había usado en 6 años. Dentro, no había dinero. Había 3 pasaportes de diferentes nacionalidades, un teléfono satelital y un pequeño dispositivo USB con el emblema de la Unión Europea. Activó el teléfono y marcó un número que recordaba de memoria, uno que solo se usaba en caso de aniquilación total. La voz al otro lado respondió en alemán, fría y monótona. Estado del activo. El activo ha sido comprometido por el Grupo Lion, dijo Mateo, su voz recuperando la autoridad del alto cargo que una vez fue. Solicito extracción nivel 5 y activación del protocolo de tierra quemada sobre la empresa Lumie Global. ¿Y la beneficiaria secundaria? Preguntó la voz. Está conmigo. Y esta vez, no voy a huir, sentenció Mateo, mientras en las pantallas de la consola empezaban a aparecer los flujos de capital de medio mundo. Voy a devolverles el golpe en el único idioma que los monstruos entienden, el de la ruina absoluta. Mientras tanto, en la oficina del piso 40, Elena Varga encontraba un pequeño trozo de papel que Mateo había dejado debajo del contrato corregido. No era una dirección, ni un número de cuenta. Era una serie de coordenadas geográficas y una sola palabra escrita en francés. Regardez derrière le rideau, miren detrás de la cortina. Elena llamó a su jefe de seguridad. Quiero que rastreen estas coordenadas ahora mismo. Y busquen todo lo que tengan sobre un tal proyecto Centurión de hace 10 años. Creo que el hombre que limpiaba nuestros suelos es la clave para una conspiración que va mucho más allá de nuestra empresa. En ese momento, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. Todas las computadoras del edificio mostraron simultáneamente una imagen, el rostro de Mateo, pero vestido con un traje de gala, recibiendo una medalla en un salón que parecía el Palacio del Elíseo. Debajo de la foto, un temporizador en reversa comenzó a correr. Quedaban 60 minutos para que el secreto mejor guardado de la economía europea fuera liberado al público, y Mateo, el conserje que hablaba francés, era el único que tenía el código para detener el caos o dejar que el mundo ardiera. En el almacén, Mateo escuchó el sonido de un helicóptero acercándose. No sabía si eran amigos o enemigos, pero apretó el dispositivo USB en su mano. Miró hacia la habitación donde estaba Sofía y tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. No volvería a esconderse. Es hora de que el mundo sepa por qué un hombre como yo prefiere limpiar suelos que ensuciarse las manos con gente como ustedes, susurró. Mientras la puerta del almacén empezaba a ser derribada por una ráfaga de disparos de precisión que iluminaron la oscuridad como fuegos artificiales de una guerra que apenas comenzaba. El estruendo de las ráfagas de asalto fue silenciado de golpe por un pulso electromagnético que Mateo activó desde su consola, sumiendo el almacén en un silencio sepulcral solo roto por el crujido del metal enfriándose. Los asaltantes, mercenarios de élite del Grupo Lion, quedaron a oscuras, sus visores nocturnos fritos por la descarga. Mateo no era un conserje huyendo, era un arquitecto del caos táctico regresando a su elemento. Con la precisión de quien ha trazado mapas de naciones, se movió entre las sombras, no para matar, sino para desarmar. En menos de 3 minutos, los 6 hombres yacían en el suelo, inmovilizados no por balas, sino por la comprensión de que habían caído en la trampa de un fantasma que conocía sus protocolos mejor que sus propios comandantes. Mientras el helicóptero rugía sobre el techo, Mateo regresó a la habitación de Sofía. La niña lo miraba con ojos muy abiertos, pero sin miedo. Él extendió la mano, y en ese gesto, el uniforme de conserje se desgarró finalmente, revelando al hombre que las sombras no pudieron devorar. Subieron a la azotea, donde el helicóptero no traía enemigos, sino a la Guardia Pretoriana de la Unión Europea, activada por el Código de Aniquilación Total. El comandante, un hombre con cicatrices de 1000 batallas diplomáticas, se cuadró ante Mateo y le entregó un teléfono de cristal. Señor ministro, el consejo está en línea. Esperan su señal para el disset financiero de Lyon. Mateo tomó el dispositivo, pero antes de hablar, miró hacia el horizonte,
donde el sol ya bañaba los rascacielos de la ciudad, incluyendo la torre de Lumière Global. En la oficina del piso 40, Julián y Elena observaban con horror cómo sus pantallas se llenaban de la verdad. El Grupo León no era una empresa. Era un sindicato de lavado de dinero que había infiltrado a los gobiernos más poderosos, y Julián, en su arrogancia, casi les entrega la llave del mundo. No habrá señal de reset, dijo Mateo a través del teléfono, su voz resonando con una autoridad que hizo temblar el aire. Liberen los archivos. Que el mundo vea quiénes son los que deciden quién limpia el suelo y quién se sienta en el trono. Que vean que la verdadera riqueza no está en sus bóvedas, sino en la dignidad de los que ellos consideran invisibles. Con un solo toque en la pantalla, Mateo ejecutó el comando. En segundos, millones de dispositivos en todo el planeta recibieron la filtración, contratos, sobornos, identidades. El Imperio León se desintegró en tiempo real, sus activos congelados por una red neuronal que Mateo había diseñado años atrás. Pero no se detuvo ahí. También transfirió una donación anónima, equivalente a décadas de salarios de ejecutivos, a un fondo global para la educación de hijos de inmigrantes y trabajadores de servicios. Elena Varga, viendo cómo su fortuna se transformaba en justicia social frente a sus ojos, soltó una risa amarga. Había perdido su imperio, pero por primera vez en su vida, se sentía libre de la mentira que lo sostenía. Julián, por su parte, se dejó caer al suelo, el mismo suelo que Mateo había pulido horas antes, dándose cuenta de que la mancha que el conserje no pudo quitar era, en realidad, la podredumbre de su propia alma. Semanas después, en una pequeña ciudad costera de la Bretaña francesa, un hombre paseaba por la playa con una niña que reía mientras perseguía las olas. El hombre vestía ropa sencilla, de lino claro, y hablaba con los pescadores locales en un dialecto fluido, ayudándoles a reparar una red vieja con una destreza técnica asombrosa. Nadie en ese pueblo sabía que ese hombre había derribado a la corporación más peligrosa de Europa en una sola noche. Para ellos, era simplemente Mateo, el vecino que siempre tenía una palabra amable y una sabiduría silenciosa. De vuelta en la ciudad, en el vestíbulo de Lumière Global, ahora bajo una nueva administración cooperativa, se había erigido una placa discreta de bronce cerca de la entrada de servicio. No tenía nombres de CEOs ni de fundadores. Solo tenía una frase grabada en español y francés: nunca confundas el silencio de quien limpia con la ausencia de quien piensa. Los que mantienen el mundo brillante suelen ser los únicos que saben cuán profunda es la oscuridad. Sofía corrió hacia Mateo con una caracola en la mano. «Papá, ¿ya no tenemos que jugar al juego de los secretos?», preguntó ella, sus ojos brillando con la luz del atardecer. Mateo la cargó en hombros y miró hacia el océano infinito. «No, pequeña. Ahora vamos a jugar al juego de la verdad. Y la verdad es que no importa qué uniforme uses, lo que importa es que tu voz pueda cambiar el mundo en cualquier idioma». Mientras caminaban hacia su pequeña cabaña, el teléfono de Mateo vibró una última vez. Era un mensaje de Elena Varga: «Gracias por enseñarnos a mirar el suelo. Ahora finalmente podemos ver las estrellas». Mateo sonrió, guardó el teléfono en el bolsillo y no volvió a mirar atrás. El conserje que hablaba francés había terminado su turno, y por primera vez en su vida, el mundo estaba verdaderamente limpio. El hombre que fue un fantasma entre rascacielos se convertía ahora en la leyenda de los invisibles, recordándonos a todos que el poder real no se anuncia con trompetas, sino que se cultiva en la humildad de quien sabe esperar su momento para brillar.